Los años 1600 apenas son reconocidos. Y sinceramente, eso es ridículo. En este siglo, una cantante de ópera francesa retó y venció en duelos a 3 nobles en una sola noche. En ese siglo, unos comerciantes holandeses de especias inventaron por accidente la bolsa de valores. Ninguno de estos apareció en los libros de texto, a diferencia de estos 25 datos sorprendentes de los años 1600 que son realmente fascinantes. 25. El cuchillo de mesa moderno. En 1669, Luis XIV mandó redondear todos los cuchillos de mesa puntiagudos en la corte francesa. La razón oficial era la seguridad, pero el problema real era que los invitados usaban las puntas afiladas para limpiarse los dientes en la mesa. Y el rey se hartó. Cuando Versalles cambió, Europa lo imitó rápidamente, pues así era la moda real. La punta redondeada se volvió el estándar universal. Sorprendentemente, eso nunca cambió. Los cuchillos de mesa tienen su forma gracias a un rey francés que se hartó de ver a la gente limpiarse los dientes durante la cena, una razón comprensible para cambiar el mundo. 24. La diva duelista. Julie d'Aubigny fue una famosa cantante de ópera a fines de 1600 en Francia y peleaba tantos duelos con espada que la gente ya no se sorprendía. Vestía ropa de hombre, portaba una espada real y su reputación hacía que hasta los nobles dudaran enfrentarse a ella en eventos sociales. La mayoría de ellos debió haberlo pensado 3 veces. Una noche en un baile de sociedad besó a una joven ante todos. 3 nobles diferentes se ofendieron y la retaron. Aceptó a los 3, los derrotó esa noche y al parecer volvió a disfrutar la fiesta. También hubo un incidente completamente distinto con un convento, un incendio y una fuga romántica que resultó en una sentencia de prisión en ausencia, aunque el rey la perdonó. Dicen que él vio el asunto más gracioso que criminal, lo cual tiene sentido. 23. La cirugía real que causó locura. En 1686, el rey Luis XIV requirió cirugía por una dolorosa fístula anal, un conducto infectado cerca del final del tracto digestivo. Sus cirujanos se prepararon durante meses, practicando antes en otros pacientes. La cirugía fue exitosa, el rey se recuperó y Francia celebró con júbilo y servicios religiosos. Después, los cortesanos perdieron la cabeza. Desesperados como siempre por imitar al rey, algunos de ellos supuestamente fingieron tener la misma condición para mostrar solidaridad con el monarca. Algunos se pusieron vendajes para simular que se sometieron al procedimiento. Algunos supuestamente insistieron en someterse realmente a la cirugía sin ninguna razón médica para hacerlo. Este episodio es uno de los ejemplos más extremos de influencia real registrados. Y para la Francia del siglo XVII, eso es mucho decir. 22. La primera misión de Japón a la Nueva España. En 1610, el comerciante japonés Tanaka Shosuke cruzó el Pacífico y llegó a la Nueva España, hoy México. Ese viaje lo hizo una de las primeras personas japonesas registradas en América. En esa época, Japón tenía verdadera curiosidad por crear rutas comerciales con territorios coloniales españoles, y los registros locales confirman su presencia. La razón por la que esta historia se siente diferente es por lo que sucedió en las décadas después de su regreso. Un nuevo gobierno militar llamado el Shogunato Tokugawa tomó el poder. Japón cerró casi totalmente sus fronteras y aisló al país por cerca de 2 siglos. La relación comercial que Japón había estado explorando quedó enterrada bajo una política aislacionista que se mantuvo durante generaciones. Tanaka había atravesado una puerta que se cerró de golpe casi inmediatamente detrás de él. Para cuando Japón volvió a relacionarse con el resto del mundo, todo lo que él había presenciado en ese viaje ya era historia antigua. 21. La primera oferta pública inicial del mundo. En 1602, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales necesitaba fondos para su comercio de especias en Asia, así que hizo algo nunca antes visto. Vendió acciones a ciudadanos en la República Neerlandesa, permitiendo que cualquiera con ahorros invirtiera, cobrara dividendos y comerciara sus acciones. La Bolsa de Ámsterdam surgió de esto. Antes de este momento, poseer una parte de la empresa sin administrarla personalmente no era un concepto que existiera en ningún lugar. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales lo creó para solucionar un problema de efectivo.
Al hacerlo, accidentalmente crearon todo el marco de accionistas, acciones que cotizan en bolsa y dividendos corporativos sobre el que todavía funcionan los mercados financieros globales hoy en día. Eso surgió de personas que de verdad querían vender nuez moscada. 20. La ilusión de suavidad del mármol de Bernini. Una escultura romana de Hermafrodito fue redescubierta en Roma en 1608 tras siglos enterrada. La figura está reclinada y dormida. Al desenterrarla, no reposaba sobre nada. Sin colchón ni superficie, solo un cuerpo flotando sobre piedra. En 1620, el joven escultor Gian Lorenzo Bernini se le encargó tallar un colchón de mármol para la figura, sorprendiendo a todos con una piedra que parecía suave. Parecía tela real arrugándose y cediendo bajo el peso del cuerpo encima. Visitantes del Louvre aún intentan tocarlo, esperando sentir que cede, un truco increíble para una roca que está ahí desde el siglo XVII-XIX. El rey cazador de demonios. Antes de que el rey Jacobo VI de Escocia autorizara la famosa traducción de la Biblia de 1611, que aún lleva su nombre, escribió un libro completamente diferente. En 1597 publicó Demonología, una guía personal detallada sobre la brujería, demonios y amenazas sobrenaturales que él creía actuaban contra la sociedad. Su libro abarca desde cómo identificar brujas hasta la jerarquía de espíritus oscuros. Su interés era personal. Creía que un grupo de brujas acusadas en Escocia usó magia oscura para atacarlo durante los juicios de North Berwick. Pasó años pensando y escribiendo sobre eso. La mayoría de los historiadores cree que su obsesión influyó en la escritura de Macbeth de Shakespeare, que muestra al famoso trío de brujas en el reinado de Jacobo. El mismo rey que dio al mundo la traducción más famosa de la Biblia también escribió el equivalente del siglo XVI de un manual sobre amenazas sobrenaturales, mostrando un rango notable. 18. El fracaso con vino. En 1625, Inglaterra atacó por mar Cádiz, ciudad española, durante la Guerra Anglo-Española. La misión, liderada por Sir Edward Cecil, salió mal casi desde que las tropas desembarcaron. Los soldados ingleses descubrieron enormes reservas de vino español en la zona, y como la disciplina aparentemente no estaba en la lista de prioridades de nadie esa tarde, se sirvieron tremendas cantidades de él. Cuando los oficiales intentaron organizar un avance, gran parte de la fuerza ya no podía pelear contra nadie. Los españoles resistieron, los ingleses no lograron organizarse y la expedición terminó en una de las retiradas más vergonzosas de la época. En casa, fue tratado como una humillación nacional. El vino no causó todo el fracaso por sí solo, pero es justo decir que no mejoró la situación. 17. El baterista que se volvió verdugo. En 1648, un baterista militar en la colonia francesa de Nueva Francia, actual Canadá, tuvo graves problemas con las autoridades. Había sido condenado por sodomía, delito que entonces se castigaba con la muerte según la ley francesa. Sin embargo, la colonia tenía un problema. No había un verdugo oficial disponible para llevar a cabo la sentencia. En lugar de dejar la situación sin resolver, las autoridades idearon una solución práctica. Le ofrecieron un trato al baterista. Si aceptaba ser verdugo oficial, se anularía la sentencia de muerte. No era una posición envidiable. Los verdugos en la Francia colonial eran marginados y excluidos de sus comunidades y trabajos. El puesto era hereditario, podía pasar a sus hijos, lo desearan o no. Él aceptó el trato. Nueva Francia obtuvo su primer verdugo oficial y el tamborilero salvó su vida. No era el futuro esperado, pero era la mejor opción dadas las circunstancias. 16. Anthony Johnson, el primer propietario legal de esclavos en América, llegó a Virginia a principios de 1600 como sirviente por contrato, un estatus temporal con final definido. Cumplió los términos, compró tierras, construyó una granja y se estableció como colono. En la década de 1650 llevó a juicio a John Kaiser, exsirviente, alegando que su servicio no había concluido. Luego, en la década de 1650, llevó a un exsirviente llamado John Kaiser a la corte, argumentando que el periodo de servicio de Kaiser en realidad no había terminado. Argumentó que Kaiser era suyo permanentemente.
A quienes conocen la historia estadounidense, no les sorprende que la Corte de Virginia apoyara a Johnson. Sí, le concedieron la propiedad de por vida de otra persona. Historiadores ven este caso como el primer ejemplo legalmente reconocido de servidumbre forzada permanente en la América colonial. Este caso es de los capítulos más complejos y preocupantes en la historia temprana de la esclavitud de bienes muebles en Norteamérica. Quince. Primer cálculo de la velocidad de la luz. Durante siglos los científicos creían que la luz viajaba instantáneamente. Abres los ojos y ves. Probar que tenía un tiempo de viaje parecía casi imposible. En 1676, el astrónomo danés Ole Gromer revolucionó esto al estudiar la luna Io de Júpiter en París. Gromer observó que los eclipses de Io variaban según la posición de la Tierra en su órbita. Cuando estaba más lejos de Júpiter, los eclipses ocurrían más tarde de lo esperado. Dedujo que el retraso se debía al tiempo extra que la luz necesitaba para cruzar más distancia. Calculó una velocidad finita, quedando 27% abajo del valor real. Se equivocó, pero el principio y método eran correctos. 14. Nueva Ámsterdam ahora es Nueva York. En 1664, Inglaterra tomó Nueva Ámsterdam, colonia holandesa en el sur de Manhattan, que desde la década de 1620 era un centro comercial. El rey Carlos II cedió el territorio a su hermano Jaime, duque de York, quien lo renombró en su honor. No fue simple coincidencia. La transferencia fue cerca del cumpleaños 18 de Jaime, siendo uno de los regalos de mayoría de edad más inusuales registrados. Los holandeses ofrecieron poca resistencia y la transición fue silenciosa. Jaime nombró la ciudad en su honor, el nombre permaneció y Nueva York se volvió una de las más importantes del mundo. Nada mal para un regalo de cumpleaños. Incluso la vieja Nueva York alguna vez fue Nueva Ámsterdam. ¿Por qué lo cambiaron? No lo sé. A la gente simplemente le gustó más así que llévame de regreso a Constantinopla. He mencionado mucho esta canción últimamente. ¿Sigue apareciendo? 13. El hallazgo accidental del fósforo. El alquimista alemán Henning Brand no estaba buscando fósforo en 1669. Su meta, como la de la mayoría de los alquimistas de la época, era crear oro. Su teoría se basaba en la orina. Pensaba que el amarillo indicaba la presencia de oro. Recolectó e hirvió cantidades enormes de orina. Luego calentó el residuo restante a temperaturas extremadamente altas. Lo que encontró en su lugar fue una sustancia cerosa que brillaba en la oscuridad. Eso era fósforo. Fue el primer elemento químico descubierto mediante métodos experimentales deliberados. Brand no obtuvo su oro, pero accidentalmente acercó la química a ser una ciencia real, lo cual resultó valer considerablemente más que cualquier cosa que estuviera hirviendo. 12. La carga de caballería más grande de la historia. El Imperio Otomano sitió Viena por meses en 1683 y la ciudad estaba al límite. El 12 de septiembre, la fuerza de socorro llegó a las colinas sobre la ciudad, liderada por el rey polaco Jan Trzeci Sobieski. Luego ocurrió la mayor carga de caballería registrada. Unos 18,000 soldados montados cargaron cuesta abajo contra las líneas otomanas. Los más famosos eran los húsares alados polacos, llamados por los armazones con plumas o alas en sus espaldas. Los armazones creaban un sonido aterrador al galope completo y estaban diseñados para enredar cuerdas o redes lanzadas por el enemigo. La carga rompió completamente la defensa otomana y puso fin al asedio. Detuvo el avance del Imperio Otomano hacia Europa Central, haciendo de esa tarde una de las cabalgatas de caballería más trascendentales. Once. ¿Venta de esposas en Gran Bretaña? En 1600, la ley inglesa no daba a la clase trabajadora una forma realista de terminar un matrimonio. El divorcio formal existía, pero era costoso, complicado y casi solo para los ricos. Como los demás estaban atrapados, se hizo común que un esposo llevara a su esposa a un mercado y la entregara simbólicamente a otro hombre, usualmente su nueva pareja, como declaración teatral de separación. Los tribunales decían que eso no tenía validez legal, pero las comunidades a veces lo consideraban suficiente para seguir con sus vidas, que era lo único que importaba. La práctica continuó en algunas zonas hasta el siglo XIX porque el divorcio legal era inaccesible y la gente creó su propia versión.
10. Comidas para los soldados ingleses. Como soldado inglés en campaña en el siglo XVII, tu dieta consistía principalmente en galleta dura y queso. La galleta dura era un pan muy seco y denso, hecho para no descomponerse. Esto se lograba al tener poca humedad desde el inicio. El queso cubría la parte de grasa y proteína, y juntos eran confiables, aunque ya sabes, completamente desabridos. Fuera de esos dos, las raciones cambiaban mucho según la campaña y el estado de la línea de suministro. Carne salada, avena, chícharos y cerveza se ofrecían si había. Cuando faltaban suministros oficiales, lo cual ocurría a menudo, los soldados compraban a locales o buscaban por su cuenta. En los años 1600, la cadena de suministro militar era muy inconsistente y una cantidad sorprendente de la energía de cualquier soldado se destinaba solo a saber qué comería ese día. Tasting History hizo un gran episodio sobre el bizcocho duro. Tun, tun. Échale un vistazo después de que termines con esto. 9. Pelucas, moda y enfermedad. Las elaboradas pelucas empolvadas se convirtieron en una de las declaraciones de moda más emblemáticas de la Europa del siglo XVII, y las razones detrás de esta tendencia son más complicadas de lo que la mayoría de la gente piensa. La sífilis era muy común en esa época, y uno de sus efectos posteriores en el cuerpo podía incluir la pérdida de cabello y daño en el cuero cabelludo. Rasurarse la cabeza y usar peluca ayudaba a mantener la higiene y ocultar los efectos de la enfermedad sin anunciarlo en la corte. Luis XIV la adoptó con entusiasmo y al usarla el rey, la aristocracia lo siguió sin dudar. En pocas décadas, la peluca empolvada se volvió un símbolo de estatus, relegando la salud a un segundo plano. Jueces, funcionarios y élites europeas las usaban solo para mostrar su estatus. Las pelucas siguieron usándose más de un siglo tras perder su propósito original, mostrando lo difícil que es terminar una tendencia iniciada por la persona adecuada. 8. La carga de las tierras altas. Los montañeses escoceses a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII tenían una táctica de batalla sorprendentemente simple. En lugar de intercambiar disparos de mosquete desde lejos, disparaban una ráfaga rápida a corta distancia y luego corrían directamente hacia la línea enemiga. El objetivo era cerrar la distancia antes de que alguien pudiera recargar. Con espadas anchas y pequeños escudos redondos llamados tarjas, irrumpían en las formaciones antes de que los defensores se estabilizaran. La táctica fue efectiva durante los levantamientos jacobitas, rebeliones de escoceses que buscaban restaurar a la familia real Estuardo en el trono británico. Los ejércitos rivales no siempre eran los más disciplinados. Cientos de hombres atacaban rápido y rompían formaciones antes de que reaccionaran. Luego, los ejércitos enemigos se adaptaron. Las unidades de infantería mejoraron sus ejercicios de bayoneta y aprendieron a disparar en descargas coordinadas y continuas. Los mosqueteros organizados eliminaban a los Highlanders antes de que pudieran usar sus espadas. La ventana en la que funcionaba no era muy grande, pero en ese tiempo sufrirlo era aterrador. 7. Parchecitos de moda. Parches decorativos de seda negra o terciopelo fueron una moda importante en la Europa del siglo XVII, usados por hombres y mujeres en Francia, Inglaterra y otros lugares. Comenzaron como una forma práctica de cubrir imperfecciones, a menudo cicatrices dejadas por la viruela sobre la piel pálida empolvada. El contraste oscuro con el polvo blanco resultaba llamativo, y la gente a la moda pronto dejó de usarlo solo para ocultar imperfecciones. Parece que poner un parche no era al azar. Los lugares del rostro tenían distintos significados sociales, aunque los historiadores debaten cuán formal era ese código. Los parches se volvieron una forma deliberada de autopresentación. Accesorios que surgieron para ocultar algo se volvieron símbolo de estatus y siguieron presentes mucho después de olvidar su origen. 6. El guardián de la Casa de la Moneda Real. Todos saben que Newton descubrió la gravedad. Nadie menciona que pasó años infiltrado en tabernas de Londres para atrapar a un falsificador. Cuando las monedas falsas dañaron la economía inglesa en la década de 1690, Newton aceptó ser guardián de la Real Casa de la Moneda y se obsesionó con el tema. Se disfrazó, visitó prisiones, pagó informantes y se infiltró en círculos criminales que la mayoría de los científicos de su época jamás habrían visitado. Su objetivo era William Chaloner, un falsificador tan escurridizo que ya había evadido cargos y ahora se burlaba de Newton en público. Eso no terminó bien para Chaloner.
Newton construyó un caso tan sólido que para 1699 ya no había forma de que Challoner pudiera librarse de nada. Challoner fue condenado y ejecutado, y Newton volvió a su trabajo habitual como si nada hubiera pasado. 5. La distancia de la orina del reno. En el norte de Finlandia, quienes viajaban con renos por la nieve crearon la unidad de distancia por Okusima, que equivale aproximadamente a la distancia de la micción del reno. Se refiere a la distancia que un reno recorre antes de detenerse para aliviarse, que equivale a unos 6 o 7 kilómetros. Esto no era una medición científica ni algo escrito en algún documento formal. Era solo una unidad que los viajeros experimentados usaban porque describía algo real y observable sobre la vida en el Ártico. El reno te decía cuándo era momento de detenerte. Los sistemas de medición premodernos en todo el mundo funcionaban de esta manera, construidos a partir de realidades físicas cotidianas en lugar de estándares abstractos. Por Okusima es solo un ejemplo más notable que otros, porque el nombre es maravilloso y casi imposible de refutar. 4. El nacimiento del retrato Kit Kat. El Club Kit Kat fue un influyente club social de Londres a principios del siglo XVIII, compuesto por destacados políticos Whigs, escritores y aristócratas. La lista de miembros era un quién es quién de la cultura británica de la época. Encargaron a Sir Godfrey Kneller retratar a todos sus miembros. Para que las pinturas encajaran de manera uniforme en el espacio disponible de la pared, Kneller desarrolló un tamaño estandarizado específico, mayor que un retrato de busto, pero menor que uno de cuerpo entero, con el espacio justo para incluir al menos una mano en la composición. Ese formato se conoció como el retrato Kit Kat, nombrado así por el club. Se volvió tan popular que los historiadores del arte aún lo usan como término técnico. El tamaño en sí se llama Kit Kat en el medio, nombrado por un club político de bebedores que solo quería pinturas iguales en su pared. Existen peores formas de dejar huella en la historia del arte. 3. El árbol del alquimista. En los círculos alquímicos del siglo XVII, uno de los experimentos visualmente más impresionantes era el árbol del filósofo, también llamado árbol de Diana. Los alquimistas lo describían en un lenguaje místico, pero el efecto era una reacción química real. Coloca un trozo de plata en una solución de nitrato de mercurio y delicados cristales metálicos ramificados comienzan a crecer hacia arriba, extendiéndose como un pequeño árbol de plata que toma forma en el líquido. Los químicos modernos lo recrearon sin misterio filosófico. Fue desplazamiento y cristalización de metales, no transformación en oro. Pero las formaciones que produce son realmente impresionantes. Por eso los alquimistas repitieron el experimento por décadas y lo consideraban prueba de un gran descubrimiento. 2. Las reglas de modestia. En la Europa del siglo XVII, mujeres de todas las clases usaban escotes bajos y cuadrados que mostraban el pecho. El estilo se veía en retratos oficiales y hasta reinas aristocráticas lo usaban en eventos de la corte. Era elegante y esperado en ciertos niveles sociales. Mostrar un tobillo era muy distinto, pues la parte baja de la pierna seguía estrictos códigos de modestia. Los tobillos eran vistos como más provocativos que un escote. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. La lógica de dónde se trazaban esas líneas revela cómo funcionan las normas sociales sobre el cuerpo. 1. El trágico destino de Johan de Witt. Y finalmente, para nuestra última entrada, el año 1672 fue tan catastrófico para los Países Bajos que los holandeses le dieron un nombre. Lo llamaron el Ramjar, el año del desastre, y el nombre le hizo justicia. Johan de Witt gobernó la República Holandesa casi 20 años y era visto como una de las mentes políticas más brillantes de Europa. Eso no ayudó cuando 4 países invadieron y la economía holandesa colapsó. Los ciudadanos, antes confiados en su gobierno, pronto se volvieron contra él, y Johan y su hermano Cornelio simbolizaron todos los errores cometidos. El 20 de agosto, una turba sacó a ambos hermanos de la custodia en La Haya y los destrozó en la calle. Según se informa, personas de la multitud se fueron llevando pedazos de los cuerpos como trofeos. Guillermo III de Orange llenó rápidamente el vacío político. De repente, uno de los mayores estadistas de la época se fue. Eso es todo sobre 25 cosas fascinantes de los años 1600. Un siglo más caótico e inventivo de lo que suele reconocerse.
Desde Newton cazando falsificadores hasta una empresa holandesa creando por accidente la bolsa de valores, los 1600 fueron realmente algo fuera de lo común. ¿Conoces algún dato de aquella época que mueres por compartir? Si es así, déjalo en los comentarios abajo, me encantaría verlo. Y si quieres seguir explorando la historia, haz clic aquí para ver 25 datos históricos extraños. Como siempre, no olvides darle like, compartir, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestro nuevo contenido. Gracias por ver, hasta la próxima.